close till I get. No, usted, el próximo gerente a convertirse, una vez que se le echan, lo levanta, si se quiere, hacen esa persona. ¡Hay una piscina! ¡Hay oficina! Vamos a la oficina, cambió por la oficina Titanic. De otorgar el presente diploma a nuevo supervisor, entrenador y comunicador de gran nivel por su invaluable desempeño y destacada participación. Primera persona que salen los tres de golpe, los hagan motivados, estará a tu costado. Nuevos supervisores, escuchen, son tres, digo uno, no dicen nada todavía hasta que termine el tercero. John Ivette Apaza Cosi, 1. Rosana Apaza Leonardo. Y Aide Casa Tarifa. ¿Dónde está Aide? Casa Tarifa. Aide. ¿Quién es Aide? Este diploma te lo ha merecido a pulso. Para ella. Rosaura Apaza Leonardo. Tengo a John Ivette Apaza Cosi. Muy bien, a partir del día de hoy ellos pasan como nuevos supervisores. Así que les vamos a dar fuerte aplausos para los nuevos supervisores. ¡Ay, Mateo! ¡Santi, ven! Así sí, los chicos nuevos profesores, fuerte aplauso para ellos. Muy bien. Bien, hay una lista todavía, hay todavía diplomas, pero para los chiconeos que todavía algo les está faltando. Quizás te está faltando más actitud, quizás te está volviendo un vendedor que cuando vende estás feliz y cuando estás y no machacas estás triste. Quizás te está faltando mejorar tu actitud, quizás sea tu puntualidad, quizás pueda ser un poco la estructura, no lo sé. Así que a seguir lo que se están quedando porque puede ser tu sorpresa mañana domingo, puede ser lunes, puede ser en cualquier momento. Trabaja duro y esfuérzate porque todo viene en su momento. ¡Jus! ¡Jus! Bien, gracias Efraín, tu abuelo.
¿Qué dice? Pregunto a los supervisores. Un supervisor cuando llega a ser, pues, ¿no? ascender, ¿cuál es su primer objetivo? Avanzar con más gente. Crecer. Si has crecido y has formado tu plantilla, ¿cuál es el objetivo? Muy bien, señores, así que chicos, hoy día vamos a despedir un equipo que está ahí pues a otro departamento, ¿no? Ya, porque se supone que este equipo se ha esforzado muchísimo, ha corrido zona, ha formado plantilla, ha tocado campana, así que vamos a dar éxito a ese equipo, ¿ok? Vamos a llamar su nombre de los integrantes, señores, por acá tenemos a dónde está el Rinazo John Ever Ampaso Cosi. Nosotros, Aire Casa Tarifa, ¿dónde? Otro, el tercero, acá tenemos Joel Cachicatana. Más importante, señores, el líder que va a manejar este equipo. Así que todos conmigo, hay una persona. Hay una persona. ¡Vale, Rotri! Equipo. ¡A tocar la campana! A tocar la campana. Mira, vamos a llamar pues a ese que es el líder, que hoy día pasa al nivel del líder, tenemos aquí su diploma, que pasa la señorita Marisol Ceballos. Sí se pudo. Para ellos. El equipo está ahí en Rotri, Payusa. Vamos a preguntar a dónde. ¡Se va Puerto Maldonado! Se lo merece, Cayusa, ¿verdad? Yo sé que acá hay gente, supervisores que están trabajando para Rotri. ¿Cuánto les falta? Uno. Les falta una campana, Cayusa. Vamos a seguir esforzándonos para que el siguiente sea. Bueno, Cayusa. ¿De acuerdo? Oficina. Esto conde. Bien, con todo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el día de hoy va a ser una historia en este lugar. Y también felicitarles a todos los gerentes de acá de Liliana por su trabajo, por su dedicación y por organizar este campeonato, un encuentro de hoy día. Espero que se hayan divertido. ¿Quién tiene fe en esto? Un nuevo asistente, próximo empresaria o empresario que tienes así esa persona ya deja ya la calle que está saliendo constantemente, ya no va a salir ya. La persona ya va a aprender la parte administrativa que es una oficina, aprender
momento les decía de que esta oportunidad es muy bonita. Vas transformándote en un ser extraordinario, un ser, de verdad, ¿me entiendes, jóvenes? Admirable para muchas personas. Después de que cómo has empezado y cómo llegas poco a poco a transformarte en una persona diferente. Y por eso, el día de hoy, bueno, yo no conozco acá a la señorita y la verdad, ella lucha por su familia. Y yo manejando cuando era nuevecita todavía venía de lejos y a veces arriesgaba muchas cosas, a veces en la noche, todas esas cosas, y a veces también tuvo caídas, pero su formación de repente hizo que realmente que a las caídas que le enseñen a ser fuertes, y eso es, el producto de esto, la señorita es próximo gerente. Tienen su partido, ahora pues tienen el pase para que puedan viajar al Congreso de Asistentes en la Ciudad de Lima. Muy bien. A ver, si ella lo está haciendo, ¿quién quiere hacerlo esta oportunidad? Pues, entonces dile a tu compañero, vamos a hacerlo, vamos a escuchar, ¡Sí se pudo! 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 ¡Bravo, bravísimo! Queremos dar paso también para que tal vez nos vamos a recordarlo por aprender a que hay muchas cosas, es un libro y el trayecto de esta formación ha recibido. Yo fuerte para la nueva gerente. Buenas noches.
vamos a tener caídas en el camino, hasta nos podemos quedar sin plantilla, pero siempre te digo la misión de mi madre, ella empezó de cero. Y nunca dije, no, si mi madre se cayó con 0 personas, yo también si es que me caigo, puedo levantarme también en el pueblo. Porque eso que vive mi madre, en un momento hay personas que dicen, no, ay, me caigo, ahí no tengo ritmo, no puedo correr, pero eso no es excusa para que tú no puedas. No es excusa para que tú no puedas seguir el camino del éxito. Esto vale mucho para mí y ahora yo hoy en día lo tengo acá en mis manos, que por eso de mis caídas, por las horas también tenía negativo, me encontraba con mis compañeras, incluso se reían cuando yo entrevistaba con ellos, pero me valió, como te digo, me valió carajo que se rían de mí, de mis personas. Justamente ayer, mi último día, me mandaron un archivo negativo a hacer después, ¿de acuerdo? Pero para mí me respaldaba hoy en día. Yo he aprendido a ser una persona bastante valiente. Chicos nuevos, yo sé que ahorita estás entre sí, estás entre no. Pero esto es para las personas de carácter, que tienen esa fortaleza y quieren sacar adelante a su familia. Yo hice esto por mi familia, por mi hermano y por mi mamá. Por nadie más, por otra familia que tengo, porque siempre han estado negativos conmigo. Nunca me han apoyado. Las únicas personas que han estado conmigo es mi mamá, en bien y mal, mi hermano también. ¿De acuerdo? Por eso, yo hoy en día yo tengo esto y sé que me ha ayudado bastante. Y ya estoy acá. Y eso es lo que más quiero. Una fotito ya para irnos. Vale.